Sabemos que la criminalística es una ciencia que estudia e investiga el delito, aplicando varios métodos y conocimientos que le permiten reconstruir los hechos, identificar posibles víctimas, victimarios y explicar cómo es que sucedieron los hechos. Para ello, el perito en criminalística debe responder ciertas preguntas durante las investigaciones. Es por ello que vamos a ver las 7 preguntas de oro. Como bien dije, un investigador o un perito en criminalística debe tener esta gran necesidad de conocer la verdad de cómo es que se sucedieron los hechos. Para ello tenemos estas 7 interrogantes doradas o de oro dentro de la criminalística que todo investigador, todo perito, todo criminalista debe de responder durante estas investigaciones, ya que estas preguntas, una vez que les demos respuesta, nos va a ir dando muchísima información y vamos a recabar todos esos indicios, rastros, características que vayamos necesitando para poder resolver la dinámica de hechos y así cumplir con nuestros objetivos. Y si no conoces los objetivos de la criminalística, te voy a dejar un video aquí arriba para que los puedas checar. Hablando más un poco sobre estas 7 preguntas de oro que tiene la criminalística, las cuales a mí me gusta llamarlas las preguntas de niños, porque los niños son muy curiosos y hacen todo tipo de preguntas. Entre ellas, muchas de estas que vamos a ver, las cuales son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con qué? y ¿por qué? 7 preguntas básicas. Para dar un mejor entendimiento de cómo es que estas preguntas funcionan dentro de una investigación de un presunto delito, Helmut Kotsche, o bueno, este autor, sugiere poner a manera de ejemplo un homicidio, para que sea un poco más sencillo. ¿Qué? En esta pregunta el investigador deberá dar a conocer o determinar de manera metodológica qué sucedió en el lugar. Más que nada es relacionar todos esos factores importantes del lugar de los hechos, como los indicios recuperados, no por ello les llaman los testigos mudos, él o los presuntos responsables, víctimas, lesiones. Tenemos que pensar en todas esas variables y todos esos hechos que pudieron haber ocurrido en este lugar de intervención. Se trata de un hecho natural, quizá la persona murió sola, posiblemente un accidente o tal vez un suicidio. La pregunta ¿quién? Aquí debemos de buscar una identificación de víctimas y de posibles responsables. ¿Quién interactuó en esta zona? ¿Quién lo hizo? ¿Quién recibió las acciones? Esta pregunta la vamos a poder resolver con métodos de identificación, ya sea por medio de huellas digitales, media afiliación, una ficha dental, cicatrices, deformidades, enfermedades, incluso todos aquellos elementos o factores que puedan individualizar a cada una de las personas. Además de que va a ser muy importante hacer una buena recolección de todos aquellos indicios que podamos encontrar, tales como huellas de mordedura, huellas dactilares como ya mencioné, huellas de zapato, manchas hemáticas, dientes, huesos, manchas de saliva, manchas biológicas casi en general, fibras, pelos, vaya, muchos elementos como pueden ver que nos puede dar una individualización de estas personas, tanto de la víctima como victimario o victimarios. Y todos estos elementos nos va a dar esta relación directa que existe entre víctima, victimario y lugar de los hechos. Como lo bien dice el principio de intercambio, les dejo los principios aquí arriba también. La pregunta ¿cómo? ¿Cómo sucedieron los hechos? Esa es nuestra pregunta principal. Para esto nos obliga a nosotros los investigadores, peritos en criminalística, conocer características y saber de otras ciencias para apoyarnos de estas. Nosotros no somos todólogos, pero debemos de saber ciertas metodologías y aparte conocimientos de todas estas ciencias. Es por eso que es muy importante prestar atención en clases. Por ejemplo, a lo que respecta a la medicina, como ya bien dije, nosotros no somos médicos y tampoco somos médicos forenses. No vamos a estudiar el cadáver, pero nosotros entramos en una escena y vemos un cadáver. Por ejemplo, encontramos un agujero de entrada y encontramos un agujero de salida. Estos dos tipos de agujeros solamente se presentan cuando hay una herida de bala. Entonces, con este conocimiento que ya tenemos sobre medicina, aunque no seamos médicos, podemos determinar que esta persona tiene una lesión provocada por arma de fuego. Eso no quiere decir que podamos determinar su causa de muerte, porque de eso se va a encargar el médico forense. Nosotros solamente vamos a tener cierta información presuntiva, o sea que puede ser que haya pasado eso, pero ya tenemos una información de antemano, porque dentro de esta pregunta también nos hace hincapié que busquemos ayuda de otros especialistas, de peritos multidisciplinarios. Por ejemplo, ya estamos hablando de un médico forense. Además va a ser muy importante poder hacer una buena descripción y fijación de los indicios dentro del lugar de intervención, ya que esto nos va a dar mucha también información sobre cómo es que ocurrieron los hechos, porque un lugar de intervención o un lugar de los hechos no es más que el resultado de una serie de acciones. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Esto nos habla del tiempo transcurrido desde que se iniciaron los hechos hasta que nosotros llegamos a la escena como tal. Puede tratarse de horas, días, semanas, meses, incluso años. Para esto volvemos a estos conocimientos multidisciplinarios. La medicina forense tiene unos estudios llamados tanatología o estudios tanatológicos. Ya le estamos haciendo videos a esos, así que si los quieren ver, igual aquí arriba se los dejo.
donde estos estudios tanatológicos van a estudiar la descomposición como tal, o cómo es que todos esos fenómenos de descomposición interactúan en un cuerpo sin vida. Todos estos fenómenos se van a dar en distintos tiempos, y estos tiempos nos va a dar, rangos de tiempo transcurrido desde que esta persona haya muerto hasta que nosotros la encontramos. Ahora bien, si hablamos por ejemplo de que estamos investigando una casa, alguno de los elementos que nos puede dar pie a cuánto tiempo haya transcurrido desde que por ejemplo se abandonó la casa puede ser correo olvidado en el buzón, periódicos, últimas interacciones con la casa, comida que se encuentra descompuesta, incluso las últimas fechas de contacto con familiares. ¿Dónde es que ocurrieron los hechos? Algo que debemos de tener en cuenta es que no porque encontremos un cadáver, no porque encontremos un arma, no porque encontremos sangre en un lugar, significa que ahí fue exactamente donde se suscitaron los hechos, ya que tenemos diferentes tipos de lugar. Si quieren un video más adelante, déjenme en los comentarios donde les explique qué tipos de lugar existen. A mí me encanta esa frase que ya les había mencionado, que dice que los indicios son los testigos mudos. Estos indicios, incluso la posición en la que se encontraron y la localización que tienen, van a ayudarnos a determinar si es que ese lugar en el que se encuentran es el verdadero lugar de los hechos, donde realmente se suscitaron los hechos, o puede ser un lugar de hallazgo. La diferencia entre esos dos es que el lugar de los hechos es donde realmente ocurrieron los hechos, y el lugar del hallazgo es donde solamente se encontraron ciertos indicios. Por ejemplo, que un asaltante haya corrido y haya aventado la pistola en algún basurero o en algún callejón. ¿Con qué? ¿Cuál o cuáles fueron los elementos u objetos que se utilizaron para cometer el acto ilícito? Para esto vamos a apoyar más que nada de nuevo con nuestros principios de la criminalística, el principio de la correspondencia de características, donde vamos a relacionar ciertas características de un objeto con, por ejemplo, una lesión. Si conocemos las características de algún cuchillo, por ejemplo, que suele generar heridas de tipo punzante o cortopunzantes, entonces tenemos un cadáver el cual tiene heridas de tipo contundente, por ejemplo, entonces podemos saber que no fue un cuchillo el que se utilizó para realizar este tipo de heridas, sino que puede haber sido algún bate, un mazo, un martillo, algún otro tipo de objeto contundente, mismo que va a dejar sus características estructurales en la herida, ya que no es lo mismo que te golpeen con un bate a que te golpeen con un martillo. ¿Por qué? ¿Por qué cometió este delito? ¿Por qué pasaron los hechos? Una vez que confirmamos la existencia de un delito, además de haberle dado respuesta a nuestras interrogantes anteriores, podremos determinar el motivo que dio origen a los hechos. Siguiendo con nuestro ejemplo de homicidio, podemos llegar a identificar estas características, de nuevo, ya respondiendo a nuestras preguntas anteriores, podemos tener lesiones que son causadas normalmente en atropellamientos, entonces sabemos el por qué se suscitaron los hechos, por qué esta persona la atropellaron. Ya podemos dar explicación y cierta reconstrucción a cómo es que ocurrieron los hechos. Para esto, bueno, también nos vamos a apoyar de todas nuestras ramas multidisciplinarias, de todos esos peritos que trabajan conjuntamente con el criminalista. El punto clave es, de nuevo, responder todas estas preguntas para poder tener una correcta investigación y poder recolectar toda la información que nos sea útil, ya que responder estas preguntas, las cuales van a ser más que nada una guía, van a ser nuestro camino hacia la verdad. Podemos conocer de metodologías, podemos conocer de ciencias, podemos saber cómo levantar indicios, podemos saber interpretar indicios, pero si nosotros no damos respuesta a estas preguntas, nuestra investigación puede estar bien metodológicamente, pero no estamos cumpliendo con el objetivo de poder identificar a los autores o posibles autores, posibles víctimas o víctimas, y tampoco en esta reconstrucción de hechos. Entonces, ahora que las conocen, espero que sus investigaciones mejoren y que les ayude más que nada para poder llegar a la verdad. Sin nada más que añadir, espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse, compartan con sus amigos que estudian criminalística, con aquellos que les interese este mundo de la criminalística y de la criminología también. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pueden dejarlo en los comentarios y con mucho gusto se los traigo al canal. Que tengan un excelente día, excelente tarde y excelente noche, y recuerda, hazte crimi.